En los rincones más oscuros de la historia antigua se ocultan relatos que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra imaginación. Uno de estos relatos es el del Arca de Noé. Esta narrativa ha intrigado a generaciones enteras desde tiempos inmemoriales. Crecen las dudas sobre lo que realmente había dentro del Arca de Noé. Con la tecnología, académicos e investigadores han obtenido nueva información que confirma los relatos bíblicos. El diluvio, a escala global, fue cierto, y lo que había dentro del arca te sorprenderá. Durante los próximos minutos detallaré todos los nuevos descubrimientos que nos traen certeza sobre la intención que Dios tuvo para la tierra y cómo esto cambió totalmente las creencias humanas. Y también entenderemos cómo esto nos afecta hoy en los tiempos modernos. La historia del Arca de Noé, contenida en el libro del Génesis en la Biblia, nos invita a reflexionar sobre la justicia divina, la fe y la providencia de Dios. Según la narrativa bíblica, Dios decidió purificar el mundo de su corrupción mediante un diluvio global y eligió a Noé, un hombre justo, para construir una gran embarcación que salvaría a su familia y a una pareja de cada especie animal. Génesis 6, 13, 22. Este acto de selección divina y preparación para la catástrofe es un tema recurrente en las tradiciones religiosas. El Arca de Noé no es solo un relato de destrucción y salvación, sino también un testimonio de la relación entre la humanidad y lo divino. La preparación de Noé para el diluvio, su fe en las instrucciones de Dios y la eventual supervivencia de la vida en la tierra a través del arca son elementos centrales que continúan inspirando a creyentes y estudiosos por igual. Esta historia nos lleva a considerar el impacto de la fe y la obediencia a lo largo de la historia humana. Pero antes de continuar, no olvides compartir este video con alguien que quieras, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar las enseñanzas de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta contenido como este, que trae nuevas actualizaciones sobre descubrimientos bíblicos, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente debo seguir desarrollando nuevos estudios. Pero volvamos al tema principal. La Arca de Noé es un poderoso testimonio de la relación entre la humanidad y lo divino. La fe inquebrantable de Noé y su obediencia a las instrucciones de Dios resultaron en la supervivencia de la vida en la tierra. La fascinante historia del Arca de Noé comienza con un llamado divino. Dios, observando la maldad en la tierra, decidió poner fin a la corrupción mediante un diluvio. Sin embargo, en su misericordia, eligió a Noé para preservar la vida. Génesis 6, 5, 9. Esta selección no fue al azar. Noé fue escogido por su justicia y rectitud en medio de una generación corrupta. El mandato de Dios a Noé fue claro: construir un arca de madera de gofer, con dimensiones específicas y 3 niveles para albergar a su familia y a los animales. Génesis 6, 14, 16. La construcción del arca fue un acto de fe inquebrantable, ya que Noé obedeció sin cuestionar las instrucciones divinas, a pesar de la incredulidad y burla de quienes lo rodeaban. Este aspecto de la historia subraya la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Durante la construcción del arca, Noé también fue un predicador de justicia, según 2 Pedro 2:5. Advertía a la gente sobre el inminente juicio divino y les ofrecía la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, su mensaje cayó en oídos sordos y solo su familia decidió entrar en el arca. Esta parte de la historia resalta la importancia de escuchar y actuar sobre las advertencias divinas, una lección que sigue siendo relevante hoy en día. El diluvio llegó como Dios había prometido. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron, iniciando 40 días y 40 noches de lluvia incesante. Génesis 7, 11, 12.
Mientras las aguas crecían, Noé, su familia y los animales permanecieron a salvo dentro del arca, cerrada por la mano de Dios. Este acto de protección divina marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad y todas las criaturas vivientes. La autenticidad del arca de Noé ha sido objeto de especulación y debate durante siglos. Muchos han cuestionado la veracidad de la historia, considerándola un mito o una alegoría. Sin embargo, hay quienes creen firmemente en la existencia histórica del arca, basándose en relatos antiguos y evidencias arqueológicas. Esta dualidad entre escepticismo y fe ha mantenido viva la discusión sobre el arca de Noé. En tiempos recientes, los avances en arqueología y estudios bíblicos han llevado a algunos investigadores a buscar pruebas tangibles del arca. Uno de los sitios más destacados es el Monte Ararat en Turquía, mencionado en la Biblia como el lugar donde el arca descansó después del diluvio. Génesis 8:4. Expediciones y estudios han intentado descubrir restos de la embarcación, pero hasta ahora los resultados han sido inconclusos. Además de las búsquedas físicas, la interpretación de los textos antiguos también juega un papel crucial en este debate. Los estudiosos analizan minuciosamente los relatos bíblicos y otras fuentes históricas para encontrar pistas sobre la realidad del diluvio y el arca. Estos estudios no solo se limitan a la Biblia, sino que también incluyen textos de otras culturas antiguas que mencionan inundaciones catastróficas y barcos de salvación. La búsqueda de la verdad sobre el arca de Noé trasciende la mera curiosidad histórica. Para muchos creyentes, confirmar la existencia del arca fortalecería su fe y proporcionaría una conexión tangible con los relatos bíblicos. Por otro lado, para los escépticos, cualquier evidencia podría representar un desafío a sus creencias actuales. Este debate continuo subraya la importancia de la fe y la evidencia en la comprensión de nuestra historia y nuestras creencias. El relato del arca de Noé en el libro del Génesis es monumental no solo por su narrativa épica, sino también por las profundas enseñanzas teológicas que contiene. En Génesis 6:17, Dios declara su intención de destruir toda carne con un diluvio, salvando únicamente a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal. Este juicio divino resalta la gravedad del pecado y la corrupción en la tierra, así como la justicia y misericordia de Dios. Noé es instruido para construir un arca siguiendo especificaciones detalladas que incluyen sus dimensiones y materiales. Génesis 6, 14, 16. La construcción del arca es un acto de obediencia y fe por parte de Noé, quien sigue las instrucciones divinas a pesar de las dificultades y el escepticismo de su entorno. Esta obediencia inquebrantable es un tema recurrente en la Biblia, ejemplificando la importancia de confiar en Dios incluso en circunstancias adversas. La narrativa continúa con la entrada de Noé y su familia al arca junto con los animales. Dios cierra la puerta detrás de ellos, simbolizando su protección y control absoluto sobre los eventos. Génesis 7:16. Este acto también marca el comienzo del juicio sobre la tierra, donde solo aquellos dentro del arca son salvados. La imagen de Dios cerrando la puerta es poderosa, enfatizando la seguridad y la salvación que solo Él puede otorgar. Durante el diluvio, las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Génesis 7:24. Noé y los ocupantes del arca permanecieron a salvo, mostrando la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Este periodo de espera en medio del caos exterior resalta la importancia de la paciencia y la confianza en la providencia divina. A lo largo de la Biblia, este tema de esperar en Dios es repetido, enseñando a los creyentes a confiar en su tiempo y en su plan. El cierre de la puerta del arca por Dios simboliza la soberanía divina sobre la salvación,
Génesis 7:16. Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca no por sus propios méritos, sino por la gracia y la protección de Dios. Este acto subraya la enseñanza bíblica de que la salvación es un don de Dios, asegurando a los creyentes que su seguridad espiritual está en manos divinas. Recientemente, investigadores han anunciado el hallazgo de lo que podría ser el verdadero Arca de Noé, ubicado en un sitio en Turquía. Este descubrimiento ha generado un gran revuelo a nivel mundial, capturando la atención tanto de la comunidad científica como de los creyentes religiosos. La emoción y la anticipación por las posibles revelaciones son palpables, ya que este hallazgo podría proporcionar evidencia tangible de un relato bíblico que ha sido objeto de especulación durante siglos. El sitio del descubrimiento se encuentra en el monte Ararat, una montaña mencionada en el libro del Génesis como el lugar donde el arca se asentó después del diluvio, Génesis 8:4. La formación geológica conocida como Durupinar ha sido el foco de numerosas expediciones y estudios desde mediados del siglo XX. Sin embargo, los avances recientes en tecnología de imágenes y excavación han permitido a los investigadores obtener una visión más detallada y precisa de lo que podría ser una estructura antigua enterrada en la montaña. La colaboración entre 3 universidades, tanto turcas como estadounidenses, ha sido crucial para el progreso de esta investigación. Los equipos han trabajado juntos para extraer muestras de roca y suelo, y los análisis preliminares han revelado la presencia de materiales arcillosos y marinos, así como conchas marinas dentro de la formación. Estos hallazgos sugieren una actividad humana y marina en la región que podría remontarse a la época del diluvio, según los relatos bíblicos. Si bien los resultados aún son preliminares, el descubrimiento ha reavivado el interés en la búsqueda del Arca de Noé. Los investigadores continúan trabajando en el sitio con la esperanza de encontrar más pruebas que respalden la existencia del arca. Para muchos, este hallazgo no solo representa un avance científico, sino también una confirmación de su fe y una conexión tangible con la historia sagrada narrada en la Biblia. La autenticidad del Arca de Noé ha sido un misterio que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y teólogos por igual. A lo largo de los siglos, ha habido numerosos relatos y afirmaciones sobre el avistamiento del arca, pero pocas evidencias concretas han salido a la luz. Este misterio ha dado lugar a debates apasionados sobre la veracidad del relato bíblico y su impacto en la historia de la humanidad. En el contexto bíblico, la autenticidad del arca es incuestionable. Según el Génesis, Dios instruyó a Noé para construir el arca con detalles específicos y precisos. Génesis 6, 14, 16. La Biblia describe el arca como una estructura de madera de gofer, sellada por dentro y por fuera con brea, y con dimensiones exactas que permitieron albergar a todas las especies de animales y a la familia de Noé. Esta descripción detallada ha sido objeto de estudio y análisis por parte de los estudiosos de la Biblia y los arqueólogos. Las afirmaciones recientes sobre el descubrimiento del arca en el monte Ararat han llevado a una nueva ola de investigaciones y expediciones. Los avances tecnológicos, como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales, han permitido a los investigadores mapear la montaña e identificar posibles estructuras enterradas. Estos avances han renovado la esperanza de que algún día se pueda encontrar una evidencia definitiva que confirme la existencia del arca. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, la autenticidad del arca sigue siendo un tema de fe para muchos creyentes. Para ellos, la falta de evidencia física no disminuye la veracidad del relato bíblico. En cambio, ven la historia del arca como una prueba de la fe y la obediencia a Dios.
un recordatorio de que la salvación y la protección divina están disponibles para aquellos que confían en Él. Este equilibrio entre la fe y la búsqueda de evidencia continúa siendo un aspecto fascinante del misterio del Arca de Noé. El posible descubrimiento del Arca de Noé en Turquía tiene implicaciones profundas tanto para la humanidad en general como para los seguidores del cristianismo en particular. Si se confirma la autenticidad del hallazgo, no solo se proporcionará evidencia tangible de un relato bíblico, sino que también se abrirán nuevas discusiones sobre la historia antigua y la interpretación de las Escrituras. Para la humanidad, la confirmación de la existencia del arca podría significar un avance significativo en nuestra comprensión de la historia antigua. El relato del diluvio es común a muchas culturas alrededor del mundo, y encontrar pruebas físicas del arca podría unificar estas narrativas y ofrecer una visión más completa de nuestra historia compartida. Este hallazgo también podría inspirar a más personas a estudiar y valorar las antiguas escrituras y tradiciones. En el contexto del cristianismo, el descubrimiento del arca sería un testimonio poderoso de la veracidad de las escrituras bíblicas. Para los creyentes, el arca no es solo un barco, sino un símbolo de la salvación y la protección divina. La confirmación del arca podría fortalecer la fe de muchos cristianos, proporcionándoles una conexión tangible con un evento significativo en la historia bíblica. Además, podría servir como una herramienta poderosa para la evangelización y la enseñanza de los principios de la fe cristiana. Por último, el hallazgo también plantea preguntas teológicas sobre la interpretación y aplicación de las Escrituras. Los líderes religiosos y teólogos podrían utilizar esta evidencia para profundizar en la comprensión de los relatos bíblicos y su relevancia para la vida contemporánea. Este descubrimiento podría llevar a una mayor colaboración entre la ciencia y la religión, demostrando que ambos campos pueden coexistir y complementarse en la búsqueda de la verdad. Uno de los momentos más significativos en la historia del Arca de Noé es cuando Dios cierra la puerta del arca. Este acto, descrito en Génesis 7:16, simboliza la intervención divina y la protección de aquellos que se refugian en el arca. Al cerrar la puerta, Dios no solo aseguraba la seguridad de Noé, su familia y los animales, sino que también marcaba el inicio del juicio sobre la tierra. El cierre de la puerta del arca es un acto de soberanía divina. Significa que Dios tiene el control absoluto sobre el destino de la humanidad y el curso de los eventos. Este acto también subraya la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Noé y su familia obedecieron las instrucciones divinas y como resultado fueron salvados del diluvio. La imagen de Dios cerrando la puerta refuerza la idea de que la salvación es una obra divina y que la seguridad espiritual está en manos de Dios. Este evento también tiene un profundo significado simbólico. La puerta del arca representa una oportunidad de salvación que estuvo abierta durante un tiempo limitado. Una vez que la puerta se cerró, aquellos que no habían entrado no tenían posibilidad de escapar del juicio. Esta imagen resuena con el mensaje del Nuevo Testamento sobre la salvación a través de Jesucristo. En Juan 10:9, Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». La puerta cerrada del arca refleja la urgencia de aceptar la salvación mientras la oportunidad aún está disponible. El acto de cerrar la puerta también destaca la protección divina. Aquellos dentro del arca estaban a salvo de las aguas del diluvio y de cualquier amenaza exterior. Este acto de protección divina es un tema recurrente en las Escrituras, donde Dios promete cuidar y proteger a aquellos que confían en Él.
En Salmos 91, 1-2 se dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta promesa de protección se ve claramente en la historia del arca. La construcción del arca de Noé es un testimonio de la obediencia y la fe inquebrantable de Noé. Según el Génesis, Dios dio instrucciones específicas a Noé sobre cómo construir el arca. Génesis 6, 14, 16. Estas instrucciones incluían el tipo de madera a usar, las dimensiones del arca y la necesidad de sellarla con brea por dentro y por fuera. La precisión de estas instrucciones destaca la importancia de seguir la voluntad divina al pie de la letra. La tarea que Dios encomendó a Noé no fue fácil. Construir una embarcación de tales dimensiones sin las herramientas y la tecnología modernas debió ser una empresa monumental. Sin embargo, Noé no dudó en obedecer. La Biblia nos dice que hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Génesis 6:22. Esta obediencia demuestra una fe profunda en la promesa y el plan de Dios, incluso cuando el trabajo parecía imposible. Durante la construcción del arca, Noé también actuó como predicador de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio inminente. 2 Pedro 2:5. A pesar de sus esfuerzos, la gente no prestó atención a sus advertencias y continuó viviendo en maldad. Este rechazo subraya la dureza del corazón humano y la necesidad de arrepentimiento y obediencia a Dios. La perseverancia de Noé en la construcción del arca, a pesar de la burla y la incredulidad de los demás, es un poderoso ejemplo de fidelidad. La culminación de la construcción del arca marca un momento crucial en la narrativa bíblica. Noé, su familia y los animales entraron en el arca, y Dios cerró la puerta detrás de ellos. Génesis 7:16. Este acto no solo simboliza la protección divina, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios. La construcción del arca y su finalización representan la culminación de la fe y la obediencia de Noé, y el comienzo del juicio y la renovación de la tierra. La entrada única del arca de Noé tiene un profundo significado simbólico y teológico. Según el relato bíblico, el arca tenía una sola puerta por la cual entraron Noé, su familia y todos los animales. Génesis 6:16. Esta única entrada simboliza la exclusividad del camino a la salvación, subrayando que solo hay una manera de ser salvo del juicio divino. El simbolismo de una única puerta es también una representación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Juan 10:9, Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Esta afirmación refleja la enseñanza de que Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. Al igual que la puerta del arca, Jesús ofrece un refugio seguro y una vía de escape del juicio divino para aquellos que creen en él. La entrada única del arca también destaca la importancia de la obediencia y la fe. Noé y su familia tuvieron que entrar por esa puerta para ser salvados, demostrando su confianza en las instrucciones de Dios. Este acto de entrar por la única puerta es un poderoso recordatorio de la necesidad de seguir las directrices divinas para encontrar seguridad y protección. Además, la puerta única del arca subraya el concepto de oportunidad limitada. La puerta estuvo abierta solo durante el tiempo que Dios permitió, y una vez cerrada, nadie más pudo entrar. Este hecho resuena con la advertencia en el Nuevo Testamento sobre la necesidad de aprovechar el tiempo de gracia antes de que sea demasiado tarde. En Lucas 13:25, Jesús dice: «Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois». Este paralelismo entre la puerta del arca y la enseñanza de Jesús
enfatiza la urgencia de buscar la salvación mientras la oportunidad aún está disponible. Noé no solo fue un constructor del arca, sino también un predicador de justicia. Durante el tiempo que dedicó a construir el arca, Noé también advirtió a la gente sobre el inminente juicio divino, 2 Pedro 2:5. Su predicación ofrecía una oportunidad de salvación a todos los que escuchaban, aunque la mayoría de la gente ignoró sus advertencias y continuó en sus caminos malvados. La tarea de Noé como predicador fue extremadamente desafiante. A pesar de las burlas y la incredulidad de sus contemporáneos, Noé persistió en su mensaje. Este aspecto de su vida destaca la importancia de la perseverancia y la fidelidad en la misión divina, incluso cuando el entorno es hostil o indiferente. Noé es un ejemplo de cómo los mensajeros de Dios deben mantenerse firmes en su propósito a pesar de la oposición. El mensaje de Noé también resalta la paciencia y la misericordia de Dios. Dios permitió un período de tiempo considerable para que la gente pudiera arrepentirse y aceptar la salvación. En Génesis 6:3 se menciona que Dios dio a la humanidad 120 años antes de enviar el diluvio. Este periodo refleja la voluntad de Dios de dar a las personas la oportunidad de cambiar sus caminos y evitar el juicio. Noé, como predicador, fue el medio a través del cual se ofrecía esta oportunidad. Sin embargo, el rechazo del mensaje de Noé por parte de la mayoría también pone de manifiesto la dureza del corazón humano y la resistencia al arrepentimiento. La negativa de la gente a escuchar las advertencias y entrar en el arca condujo a su destrucción. Este tema es recurrente en las Escrituras, donde se enfatiza la necesidad de escuchar y responder al llamado divino antes de que sea demasiado tarde. La historia de Noé y su predicación sigue siendo una advertencia y un llamado a la obediencia para las generaciones futuras. Cuando el diluvio finalmente comenzó, la familia de Noé y los animales ya estaban a salvo dentro del arca. Este momento crucial marca el cumplimiento de la promesa de Dios y el inicio del juicio sobre la tierra. En Génesis 7, 11, 12 se describe cómo las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron, desencadenando 40 días y 40 noches de lluvia torrencial. La entrada de Noé y su familia en el arca es un acto de obediencia y fe. Obedecieron las instrucciones de Dios y entraron en el arca antes de que comenzara el diluvio, confiando en que Dios los protegería. Este acto de fe es un poderoso ejemplo para los creyentes de todas las épocas, mostrando la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandatos, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o inciertas. El diluvio en sí mismo fue un evento catastrófico que devastó toda la tierra. Las aguas crecieron y cubrieron todos los montes altos bajo el cielo, exterminando toda carne que se movía sobre la tierra, excepto aquellos que estaban dentro del arca. Génesis 7 y 19, 23. Esta descripción del diluvio subraya la magnitud del juicio divino y la seriedad con la que Dios trata la maldad y la corrupción. Mientras las aguas prevalecían sobre la tierra, el arca flotaba en la superficie, manteniendo a salvo a Noé, su familia y los animales. Este tiempo de espera en el arca simboliza la protección y la provisión divina durante tiempos de juicio. A lo largo de los 150 días que las aguas dominaron, aquellos dentro del arca estuvieron bajo el cuidado y la protección de Dios, mostrando su fidelidad en cumplir sus promesas de salvación. El acto de Dios de cerrar la puerta del arca es uno de los momentos más significativos de la narrativa. En Génesis 7:16 se dice que los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Este acto no solo simboliza la protección divina, sino también la soberanía de Dios sobre el destino de la humanidad y el curso de los eventos.
Dios selló la puerta del arca, asegurando que Noé, su familia y los animales estuvieran completamente protegidos del diluvio. Este sellado es una representación del control absoluto de Dios sobre la situación y su capacidad para proteger a aquellos que le obedecen. La puerta cerrada por Dios también indica que la oportunidad de entrar en el arca y ser salvado se había terminado, subrayando la importancia de aprovechar el tiempo de gracia. El acto de cerrar la puerta del arca también tiene un profundo significado teológico. Simboliza la seguridad de la salvación que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. En Efesios 1:13-14 se habla del sello del Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia hasta la redención. De manera similar, el cierre de la puerta del arca garantiza la seguridad de los que están dentro, protegidos del juicio venidero. Este acto resalta la importancia de la obediencia y la fe. Noé y su familia estaban a salvo no por sus propios méritos, sino porque obedecieron las instrucciones de Dios y entraron en el arca. Este hecho refuerza la enseñanza bíblica de que la salvación es un don de Dios, asegurando a los creyentes que su seguridad espiritual está en manos divinas. La historia de la puerta del arca es un poderoso recordatorio de la protección y la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Una vez dentro del arca, Noé y su familia enfrentaron un periodo de espera y dependencia total de la voluntad de Dios. A lo largo del diluvio, permanecieron dentro del arca, seguros pero aislados del mundo exterior. En Génesis 7:24 se menciona que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, durante los cuales Noé tuvo que confiar completamente en la provisión y el tiempo de Dios. La vida dentro del arca debía ser un desafío en muchos aspectos. Noé y su familia tuvieron que cuidar a todos los animales y manejar los recursos disponibles, todo mientras esperaban pacientemente la señal de Dios para salir. Este tiempo de espera simboliza la importancia de la paciencia y la confianza en la providencia divina. A pesar de las dificultades y la incertidumbre, Noé demostró una fe inquebrantable en el plan de Dios. Durante su estancia en el arca, Noé continuó buscando señales de que las aguas estaban retrocediendo. En Génesis 8:6-12, se relata cómo Noé envió un cuervo y una paloma para ver si las aguas se habían retirado. La paloma regresó con una hoja de olivo, indicando que la tierra estaba comenzando a secarse. Sin embargo, Noé no salió del arca inmediatamente, sino que esperó la instrucción específica de Dios. Después de más de un año en el arca, Dios dio la orden a Noé de salir. Génesis 8:15-17. Esta obediencia a la voz de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían favorables para salir antes, muestra la total dependencia de Noé en la guía divina. La experiencia de Noé dentro del arca es un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos de prueba y espera, la fe y la paciencia en la voluntad de Dios son esenciales para experimentar su protección y provisión. Durante el tiempo que Noé y su familia permanecieron en el arca, Noé utilizó a un cuervo y una paloma para obtener señales del estado del mundo exterior. En Génesis 8:6-7 se describe cómo Noé primero envió un cuervo que voló y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este vuelo continuo del cuervo indicó que las aguas aún cubrían la tierra, ya que no encontró un lugar donde posarse. Luego, Noé envió una paloma para buscar señales de tierra seca. La primera vez, la paloma regresó sin nada, lo que indicó que las aguas todavía cubrían la superficie de la tierra. Génesis 8:8-9. Noé esperó otros 7 días y envió nuevamente a la paloma, que esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. Este símbolo de la hoja de olivo, descrito en Génesis 8:11, proporcionó una clara señal de que las aguas estaban retrocediendo
y la tierra comenzaba a emerger nuevamente. La paciencia y el método de Noé, al enviar las aves, resaltan su prudencia y su dependencia en señales claras antes de tomar acciones. Noé esperó 7 días más y envió a la paloma una vez más, y esta vez no regresó, indicando que había encontrado un lugar para posarse y que las condiciones en la tierra eran más favorables. Génesis 8:12. Este proceso cuidadoso muestra la importancia de esperar pacientemente la confirmación antes de actuar. El uso de la paloma y el cuervo para obtener señales también tiene un significado simbólico profundo. La paloma, que regresó con una hoja de olivo, se ha convertido en un símbolo universal de paz y esperanza. En este contexto, representaba la esperanza de un nuevo comienzo para Noé y su familia y la restauración de la paz en la tierra después del juicio del diluvio. Esta narrativa subraya la promesa de Dios de renovación y esperanza, incluso después de los tiempos más oscuros. El sello divino que protegió a Noé, su familia y los animales dentro del arca es un tema central en la narrativa del diluvio. En Génesis 7:16 se menciona que Dios cerró la puerta del arca, asegurando la protección de aquellos dentro de ella. Este acto de sellar la puerta simboliza la seguridad y el refugio que Dios ofrece a los que obedecen sus mandamientos y confían en su protección. El concepto de un sello divino también se encuentra en otros pasajes bíblicos. En Efesios 1:13-14, Pablo habla del Espíritu Santo como un sello de nuestra herencia en Cristo hasta la redención. Este sello es una garantía de la promesa de Dios de salvación y protección para sus hijos. De manera similar, el sello de la puerta del arca aseguraba que los ocupantes estarían protegidos del juicio venidero, resguardados por la mano de Dios. El acto de Dios de sellar la puerta del arca también destaca su soberanía y control sobre los eventos. Noé y su familia no podían abrir la puerta por sí mismos, estaban completamente a merced de la voluntad de Dios. Este detalle enfatiza la dependencia total de los seres humanos en la protección y la provisión divinas. La confianza de Noé en que Dios cumpliría su promesa de protegerlos es un testimonio de su fe y obediencia. La narrativa del arca refleja esta verdad, mostrando que la protección y la vida fueron otorgadas por la gracia de Dios y no por las acciones de Noé. Además, la dependencia total de Noé en Dios durante el diluvio ilustra cómo la salvación requiere una confianza absoluta en la provisión divina. Noé siguió las instrucciones de Dios sin cuestionar y confió en su protección durante el juicio. Esta fe y obediencia son esenciales para recibir la salvación que Dios ofrece. La historia del arca enseña que, aunque los seres humanos deben responder con fe, la obra de salvar es realizada completamente por Dios. El acto de Dios de cerrar la puerta del arca también simboliza la seguridad eterna de aquellos que son salvados. En Juan 10:28-29, Jesús dice: «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Este pasaje refleja la seguridad y la protección divina garantizadas a los creyentes, similar a cómo Dios selló a Noé y su familia dentro del arca, asegurando su seguridad durante el diluvio. La puerta del arca, según las descripciones bíblicas y las suposiciones basadas en materiales y dimensiones, era una estructura monumental. Se estima que la puerta del arca tenía unas dimensiones de aproximadamente 10 pies por 10 pies, con un grosor considerable, posiblemente pesando alrededor de 1,4 toneladas. Este tamaño y peso hacían que fuera prácticamente imposible que un hombre, incluso con la ayuda de sus 3 hijos, pudiera moverla o cerrarla por sí solo. El hecho de que la puerta del arca fuera cerrada por Dios enfatiza la intervención divina en el proceso de salvación.
En Génesis 7:16 se menciona específicamente que Jehová le cerró la puerta. Este acto no solo aseguraba la protección de Noé y su familia, sino que también demostraba que la salvación y la protección eran obra de Dios y no podían ser logradas por esfuerzos humanos. Esta intervención divina subraya la dependencia total de los seres humanos en la providencia y el poder de Dios. El peso y las dimensiones de la puerta también tienen un significado simbólico. Representan la enormidad del acto de salvación y la imposibilidad de alcanzar la seguridad y la protección por medios humanos. La puerta del arca es un recordatorio de que solo Dios tiene el poder para salvar y proteger. Este concepto es reflejado en toda la Biblia, donde se enfatiza que la salvación es un don divino y no puede ser alcanzado por obras humanas. Efesios 2, 8, 9. Además, la imposibilidad de mover la puerta por medios humanos resalta la soberanía y el control absoluto de Dios sobre los eventos. Noé y su familia estaban completamente a merced de Dios, confiando en que Él cerraría la puerta y los protegería del diluvio. Esta dependencia total en Dios es un tema central en la narrativa bíblica, que enseña a los creyentes a confiar en la provisión y el poder de Dios en todas las circunstancias. La puerta del arca es un poderoso símbolo de esta verdad, mostrando que la seguridad y la salvación vienen solo de Dios. La narrativa del arca de Noé es un poderoso testimonio de la protección divina durante tiempos de juicio. A medida que las aguas del diluvio crecían y cubrían la tierra, el arca se convirtió en un refugio seguro para Noé, su familia y los animales. En Génesis 7, 17, 23 se describe cómo el arca flotaba sobre la superficie del agua, mientras todas las criaturas fuera del arca perecían. Este acto de protección divina destaca la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y proteger a aquellos que confían en Él. El arca, cerrada y sellada por Dios, era más que un simple barco, era un símbolo de la seguridad y la salvación que Dios ofrece. La protección dentro del arca representa la seguridad que los creyentes encuentran en Dios, incluso en medio de las peores calamidades. En Salmos 46, 1-3 se afirma: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta promesa de protección se refleja claramente en la historia del diluvio. La protección divina en tiempos de juicio también es un tema recurrente en toda la Biblia. En la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles para rescatar a Lot y su familia antes de que cayera el juicio sobre las ciudades. Génesis 19, 15, 16. Este acto de salvación divina paralela a la protección ofrecida en el arca, subrayando que Dios siempre ofrece un refugio para los justos en tiempos de juicio. El hecho de que Noé y su familia estuvieran a salvo dentro del arca también resalta la importancia de la obediencia y la fe. Ellos siguieron las instrucciones de Dios al construir el arca y al entrar en ella, demostrando su confianza en la protección divina. Esta narrativa enseña que la fe y la obediencia son cruciales para experimentar la protección y las bendiciones de Dios. La historia del arca es un recordatorio constante de que, en tiempos de juicio, Dios es fiel para proteger a aquellos que confían en Él. En las últimas décadas se han realizado numerosos descubrimientos arqueológicos en Turquía que han reavivado el interés en la búsqueda del arca de Noé. Uno de los sitios más investigados es la formación Durupinar, ubicada cerca del monte Ararat, mencionada en la Biblia como el lugar donde el arca descansó después del diluvio, Génesis 8:4. La formación Durupinar ha sido objeto de intensas exploraciones desde mediados del siglo XX, pero los avances recientes han arrojado nueva luz sobre esta misteriosa estructura.
Investigadores de varias universidades turcas y estadounidenses han colaborado en la excavación y el análisis del sitio, utilizando tecnologías avanzadas como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales. Han podido mapear el área con mayor precisión. Los estudios han revelado la presencia de una estructura enterrada que algunos creen podría ser el arca. Estas investigaciones han sido fundamentales para renovar la esperanza de que algún día se pueda encontrar una prueba definitiva de la existencia del arca. Durante estas excavaciones se han encontrado materiales interesantes que sugieren actividad humana antigua en la región. Entre estos hallazgos se incluyen materiales arcillosos, restos marinos y conchas marinas, lo que indica que esta área estuvo alguna vez bajo el agua, posiblemente durante el diluvio. Estos descubrimientos han sido interpretados por algunos como evidencia de la veracidad del relato bíblico del diluvio y la existencia del arca. A pesar de estos avances, la comunidad científica sigue dividida sobre la interpretación de estos hallazgos. Algunos investigadores argumentan que los datos no son concluyentes y que se necesita más evidencia para confirmar que la estructura encontrada es realmente el Arca de Noé. Sin embargo, el interés y la investigación continúan, con la esperanza de que futuras excavaciones y análisis puedan proporcionar respuestas más definitivas. Para muchos creyentes, estos descubrimientos representan una conexión tangible con una de las historias más antiguas y significativas de la humanidad. La formación Durupinar es una característica geológica que ha atraído la atención de arqueólogos y entusiastas del Arca de Noé, desde que fue descubierta en 1959 por el capitán Ilan Durupinar, un oficial del ejército turco. Esta formación, ubicada en las montañas al este de Turquía, cerca de la frontera con Irán, ha sido identificada por algunos como una posible ubicación del Arca de Noé debido a su forma y dimensiones que parecen coincidir con las descripciones bíblicas. La estructura de Durupinar se asemeja a un barco gigantesco, con una longitud aproximada de 150 metros, similar a las dimensiones dadas en la Biblia para el arca, Génesis 6:15. La forma de la formación ha llevado a muchos a especular que podría ser el arca fosilizada o cubierta por sedimentos con el paso del tiempo. Esta hipótesis ha sido un punto de partida para numerosas expediciones y estudios científicos en la región. Las investigaciones en la formación Durupinar han revelado la presencia de anómalas estructurales y materiales que sugieren una posible construcción humana. Los análisis de muestras de suelo y rocas han encontrado materiales como limonita y otras evidencias de procesamiento humano. Además, se han descubierto restos de conchas marinas y otros sedimentos que indican que el área estuvo bajo el agua en algún momento, apoyando la teoría de un diluvio catastrófico. A pesar de estos hallazgos intrigantes, la comunidad científica aún debate la naturaleza exacta de la formación Durupinar. Mientras algunos creen firmemente que es el remanente del Arca de Noé, otros sostienen que las evidencias no son concluyentes y podrían ser explicadas por procesos geológicos naturales. Sin embargo, la formación Durupinar sigue siendo un punto focal en la búsqueda del arca, y futuras investigaciones podrían arrojar más luz sobre este enigmático sitio. Los materiales encontrados en la formación Durupinar han proporcionado indicios que sugieren la posibilidad de actividad humana antigua en la región. Durante las diversas excavaciones y estudios llevados a cabo, los investigadores han descubierto una variedad de materiales que podrían apoyar la hipótesis de que la formación es más que una simple anomalía geológica. Entre los hallazgos más significativos se encuentran los restos de conchas marinas y sedimentos marinos que indican que el área estuvo sumergida en agua en algún momento del pasado.
Estos hallazgos son consistentes con la narrativa bíblica del diluvio, donde se describe que las aguas cubrieron toda la tierra. Génesis 7, 19, 20. La presencia de estos materiales marinos en una región montañosa ha sido un punto de interés para los arqueólogos y geólogos. Además, se han encontrado materiales arcillosos y limonita, una forma de hierro que sugiere procesamiento humano. Estos materiales podrían indicar la presencia de construcciones antiguas o actividades humanas en la región. Los análisis de estos materiales han llevado a algunos investigadores a concluir que podrían haber sido parte de una estructura construida, posiblemente relacionada con el Arca de Noé. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica. Los estudios también han revelado patrones estructurales que no son típicos de formaciones geológicas naturales. Algunas de estas estructuras parecen alinearse con las descripciones bíblicas del arca, lo que ha llevado a más investigaciones y exploraciones en el sitio. A pesar de la controversia, estos materiales encontrados en la formación Durupinar siguen alimentando la esperanza de que algún día se pueda descubrir una evidencia concluyente de la existencia del Arca de Noé. El cierre de la puerta del arca por parte de Dios marcó un momento decisivo e ineludible de juicio para la humanidad. En Génesis 7:16 se relata que los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Este acto no solo selló la seguridad de Noé y los suyos dentro del arca, sino que también marcó el fin de la oportunidad de salvación para aquellos fuera de ella. El simbolismo de la puerta cerrada es poderoso y lleno de significado. Representa el cierre de una oportunidad divina de salvación y el inicio del juicio inminente. Una vez que Dios cerró la puerta, no hubo manera de que alguien más entrara en el arca. Esto subraya la urgencia de aprovechar las oportunidades de gracia y arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. La puerta cerrada es un recordatorio de la justicia divina y del momento en que se hace evidente la separación entre los justos y los injustos. La narrativa también enfatiza la importancia de la obediencia y la preparación. Noé y su familia habían seguido las instrucciones de Dios al pie de la letra y estaban preparados cuando llegó el diluvio. Aquellos que ignoraron las advertencias y continuaron en sus caminos malvados no pudieron escapar del juicio cuando la puerta se cerró. Este contraste entre los obedientes y los desobedientes resalta la seriedad de las advertencias divinas y la necesidad de responder a ellas con fe y acción. El momento en que Dios cerró la puerta del arca también tiene paralelismos con enseñanzas del Nuevo Testamento. En Mateo 25, 10, 12, en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús habla de una puerta cerrada y de aquellos que quedaron fuera porque no estaban preparados. Esta conexión subraya la importancia de estar listos para el regreso de Cristo y de no postergar la decisión de seguirlo. La puerta cerrada del arca es, por tanto, un poderoso símbolo de juicio, separación y la urgencia de la preparación espiritual. El arca de Noé se convirtió en el refugio final y la última esperanza de salvación en medio del diluvio catastrófico. Construida bajo la guía de Dios, el arca era un lugar de seguridad para Noé, su familia y todos los animales que habían sido llamados a entrar. Este refugio no solo protegía a sus ocupantes de las aguas destructoras, sino que también simbolizaba la gracia y la misericordia de Dios para aquellos que obedecían sus mandatos. Dentro del arca, Noé y su familia encontraron un espacio seguro donde podían sobrevivir al juicio que se desataba fuera de sus muros. Esta protección divina es un recordatorio de que Dios provee refugio y salvación a aquellos que confían en Él. En Salmos 46:1 se afirma:
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La experiencia de Noé en el arca ejemplifica esta promesa de protección y amparo en tiempos de crisis. El arca también servía como un símbolo de nueva vida y un nuevo comienzo. Después del diluvio, aquellos que estaban dentro del arca serían los pioneros de una nueva era en la historia de la humanidad. Esta esperanza de renovación y redención es un tema recurrente en las Escrituras. En 2 Corintios 5:17 se dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». La historia del arca prefigura esta promesa de transformación y nuevo comienzo en Cristo. La narrativa del arca subraya la importancia de actuar sobre la fe y las instrucciones de Dios. Noé no solo creyó en las advertencias de Dios sobre el diluvio, sino que también tomó medidas prácticas para construir el arca y prepararse para el juicio venidero. Este acto de fe y obediencia es un ejemplo para todos los creyentes, mostrando que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas que siguen la voluntad de Dios. La historia del arca nos desafía a confiar en Dios y a buscar refugio en su gracia y misericordia. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta a sí mismo como la puerta de la salvación, un concepto que resuena poderosamente con la historia del arca de Noé. En Juan 10:9, Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Esta afirmación subraya la exclusividad de Jesús como el único camino hacia la salvación, similar a la única puerta del arca por la cual Noé y su familia entraron para ser salvados del diluvio. El paralelismo entre la puerta del arca y Jesús como la puerta de la salvación es profundo. Así como la entrada al arca fue el único medio para escapar del juicio del diluvio, Jesús es el único medio para escapar del juicio eterno. Este simbolismo destaca la necesidad de una decisión consciente de aceptar a Jesús como el Salvador y seguirlo para encontrar refugio en él. La puerta del arca y la puerta que es Jesús, ambas representan la gracia y la oportunidad de salvación ofrecida por Dios. Además, la enseñanza de Jesús sobre ser la puerta enfatiza la seguridad y la protección que ofrece a aquellos que creen en él. En Juan 10:28, Jesús afirma: «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esta promesa refleja la protección divina que Noé y su familia experimentaron dentro del arca. Los creyentes que entran por la puerta que es Jesús están asegurados de la vida eterna y la protección de Dios. El concepto de Jesús como la puerta también resuena con la idea de oportunidad limitada. Así como la puerta del arca estuvo abierta solo por un tiempo antes de ser cerrada por Dios, la oportunidad de aceptar a Jesús y ser salvo también está limitada por el tiempo. En Mateo 25:10-12, Jesús advierte sobre la puerta cerrada en la parábola de las 10 vírgenes, enfatizando la necesidad de estar preparados y aceptar la salvación mientras aún está disponible. La narrativa del arca y las enseñanzas de Jesús juntas enfatizan la urgencia de tomar la decisión de fe antes de que sea demasiado tarde. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra presenta paralelismos significativos con la narrativa del arca de Noé, especialmente en términos de juicio divino y salvación. Lot, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, una ciudad conocida por su gran maldad. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra debido a su iniquidad, pero primero envió ángeles para rescatar a Lot y su familia, tal como envió instrucciones a Noé para construir el arca y salvar a su familia. Génesis 19:12-16. Los ángeles instruyeron a Lot y a su familia para que salieran de la ciudad sin mirar atrás, simbolizando una ruptura completa con el pasado pecaminoso
y un nuevo comienzo, similar al nuevo comienzo que Noé y su familia tuvieron después del diluvio. La obediencia de Lot, aunque inicialmente vacilante, fue crucial para su salvación. Este paralelismo subraya la importancia de la obediencia y la fe en las instrucciones divinas como medios de salvación. La puerta de la casa de Lot también jugó un papel crucial en su protección. En Génesis 19:10, los ángeles cerraron la puerta para proteger a Lot y su familia de la turba enojada, de manera similar a como Dios cerró la puerta del arca para proteger a Noé y a su familia del diluvio. Esta puerta simboliza una barrera entre los justos y el juicio divino que cae sobre los injustos, destacando nuevamente el tema de la protección divina para aquellos que obedecen a Dios. El relato de Lot y la destrucción de Sodoma también refuerza el concepto de juicio inminente y la necesidad de actuar rápidamente. La urgencia con la que los ángeles instaron a Lot a salir de la ciudad refleja la urgencia con la que Noé construyó el arca y entró en ella antes del diluvio. Ambos relatos sirven como advertencias poderosas sobre la realidad del juicio divino y la necesidad de buscar la salvación mientras aún hay tiempo. Estos paralelismos entre Lot y Noé subrayan la consistencia del mensaje de Dios a lo largo de las Escrituras sobre la fe, la obediencia y la salvación. El relato del éxodo de los israelitas de Egipto ofrece otro paralelo significativo con la historia del arca de Noé, especialmente en el uso simbólico de la puerta como medio de salvación. Durante la última plaga en Egipto, Dios ordenó a los israelitas que marcaran las puertas de sus casas con la sangre de un cordero sacrificado para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares y no matara a sus primogénitos. Éxodo 12, 7, 13. Este acto de marcar las puertas fue un acto de obediencia y fe, asegurando la protección divina. La sangre en las puertas de los israelitas simbolizaba la cobertura y la protección de Dios. De manera similar a cómo la puerta del arca protegía a Noé y su familia del diluvio, las puertas marcadas con sangre protegían a los israelitas del juicio divino. Este acto de marcar las puertas también prefigura el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, cuya sangre derramada proporciona salvación y protección a todos los que creen en él. Juan 1:29. La noche de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, fue un momento de juicio y redención. Los israelitas, al obedecer las instrucciones de Dios y marcar sus puertas, fueron salvados del juicio que cayó sobre los egipcios. Este evento resalta la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas para recibir la protección y la salvación de Dios. La historia del Éxodo muestra cómo Dios provee un medio de escape para aquellos que confían en Él y siguen sus mandamientos. Además, la experiencia de los israelitas en Egipto y su liberación a través de la Pascua subraya la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Dios había prometido liberar a su pueblo de la esclavitud, y lo hizo a través de una serie de milagros y juicios. La sangre en las puertas y la protección resultante simbolizan la redención y la nueva vida que Dios ofrece a través de la fe y la obediencia. Este tema de salvación y protección divina continúa resonando a lo largo de las Escrituras y se refleja en la narrativa del Arca de Noé. En la actualidad, el concepto del arca puede ser visto como una metáfora para el reino espiritual, un refugio seguro provisto por Dios en un mundo lleno de caos y juicio. Así como el arca fue un refugio físico para Noé y su familia durante el diluvio, el reino de Dios es un refugio espiritual para aquellos que buscan protección y salvación. En Juan 3:3, Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, destacando la importancia de una transformación espiritual para entrar en este refugio seguro.
El arca antitípica de nuestra época se encuentra en la comunión con Dios a través de Jesucristo. Jesús es el medio a través del cual los creyentes entran en el reino de Dios y encuentran seguridad eterna. En Colosenses 1:13, Pablo escribe: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta transferencia al reino de Dios es similar a la entrada en el arca, ofreciendo protección y salvación de los juicios venideros. La vida en el reino espiritual requiere fe y obediencia, tal como la vida dentro del arca requería de Noé y su familia. Los creyentes deben seguir las enseñanzas de Jesús y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este llamado a buscar primero el reino de Dios subraya la importancia de priorizar la vida espiritual y confiar en la provisión divina. El arca antitípica también representa la esperanza de la vida eterna. Así como el arca llevó a Noé y a su familia a un nuevo comienzo después del diluvio, el reino de Dios promete una nueva vida después de este mundo. En Apocalipsis 21:1-4 se describe una nueva Jerusalén donde Dios morará con su pueblo y no habrá más dolor ni muerte. Esta visión de la vida eterna es el destino final de aquellos que han entrado en el arca espiritual a través de Jesucristo, encontrando refugio y salvación en él. La narrativa del arca de Noé y la puerta cerrada por Dios es una poderosa metáfora de la oportunidad de salvación que aún está abierta hoy a través de la difusión de las buenas nuevas del Evangelio. En Mateo 24:14, Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este mandato de difundir el evangelio subraya la urgencia de compartir la buena noticia de salvación mientras la puerta aún está abierta. La predicación del Evangelio es similar al llamado de Noé a sus contemporáneos a entrar en el arca antes del diluvio. Noé predicó durante los años que construyó el arca, ofreciendo a la gente la oportunidad de arrepentirse y ser salvada. 2 Pedro 2:5. De la misma manera, los creyentes hoy están llamados a compartir el mensaje de Jesús y ofrecer a otros la oportunidad de entrar en el reino de Dios antes de que la puerta se cierre. La puerta abierta del Evangelio es un símbolo de la gracia y la misericordia de Dios. En 2 Corintios 6:2, Pablo escribe: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este versículo enfatiza la inmediatez de la oportunidad de salvación y la necesidad de responder al llamado de Dios sin demora. La narrativa del arca nos recuerda que esta oportunidad no durará para siempre y que es crucial aprovecharla mientras aún está disponible. Además, la difusión de las buenas nuevas no solo es un acto de obediencia a la comisión de Jesús, sino también un acto de amor hacia los demás. Compartir el Evangelio es ofrecer a otros la misma oportunidad de salvación que uno ha recibido. En Romanos 10:14-15, Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación del Evangelio abre la puerta de la salvación a todos los que escuchan y creen, cumpliendo con el mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La historia de Noé y el arca es una lección poderosa sobre la justificación por la fe, un tema central en la teología cristiana. Noé fue considerado justo porque confió en Dios y obedeció sus mandamientos, incluso cuando la tarea parecía imposible y las circunstancias eran adversas. En Hebreos 11:7 se dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé no fue una fe pasiva, sino activa y obediente. A pesar de no haber visto lluvia ni diluvio, Noé actuó según la palabra de Dios y construyó el arca, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Esta acción basada en la fe es lo que le valió la justicia ante Dios. La justificación por la fe implica confiar plenamente en las promesas de Dios y actuar en consecuencia, demostrando que la verdadera fe siempre produce obediencia. El ejemplo de Noé también ilustra cómo la fe y las obras están interconectadas. Aunque la salvación viene por la fe, esta fe se manifiesta en acciones concretas. Santiago 2:17 afirma: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La obra de Noé, al construir el arca, fue una demostración tangible de su fe en Dios, mostrando que la verdadera fe siempre se acompaña de acciones que reflejan la confianza en Dios. Además, la historia de Noé resalta la importancia de la perseverancia en la fe. La construcción del arca fue una tarea ardua y prolongada, que probablemente duró muchos años. Durante este tiempo, Noé tuvo que enfrentar el escepticismo y la burla de sus contemporáneos, pero su fe en Dios nunca vaciló. Esta perseverancia es un ejemplo para todos los creyentes de que, incluso cuando enfrentamos dificultades y oposición, debemos mantener nuestra confianza en Dios y seguir obedeciéndole fielmente. La historia del arca de Noé también ofrece lecciones importantes sobre la responsabilidad medioambiental y el cuidado de la creación de Dios. Noé fue encargado de preservar cada especie animal, asegurando su supervivencia durante el diluvio. Este acto de proteger la biodiversidad subraya la responsabilidad humana de cuidar y preservar el medio ambiente. En Génesis 6:19-20, Dios instruye a Noé a llevar al arca de todo lo viviente, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. La responsabilidad de Noé de cuidar a los animales durante su tiempo en el arca simboliza el deber de la humanidad de proteger y cuidar de todas las criaturas vivientes. Este cuidado no se limita solo a los tiempos de crisis, sino que es un mandato continuo. En Salmos 24:1 se afirma: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este versículo nos recuerda que la tierra y todos sus habitantes pertenecen a Dios, y como administradores de su creación, tenemos la responsabilidad de cuidarla. La narrativa del arca también resalta las consecuencias de la corrupción y la maldad humana sobre la tierra. El diluvio fue enviado como juicio debido a la gran maldad y corrupción que había llenado la tierra. Génesis 6:11-13. Esta conexión entre la moralidad humana y la salud del medio ambiente subraya la importancia de vivir de manera justa y responsable. Nuestras acciones tienen un impacto directo en el mundo natural y debemos esforzarnos por vivir en armonía con la creación de Dios. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la destrucción ambiental, el ejemplo de Noé nos desafía a tomar medidas concretas para preservar la belleza y la diversidad de la creación de Dios. La historia del arca nos llama a ser administradores responsables, protegiendo el medio ambiente y trabajando para asegurar que todas las especies puedan prosperar. Este compromiso con la conservación y el cuidado del medio ambiente es una expresión de nuestra fe y obediencia a Dios, reflejando nuestro respeto por su creación y nuestra responsabilidad de preservarla para las generaciones futuras. La historia del arca de Noé es un símbolo poderoso de esperanza en medio de la adversidad. A pesar de la devastación del diluvio, el arca representaba un refugio seguro donde la vida podía continuar. Este tema de refugio y esperanza es recurrente en las Escrituras, ofreciendo consuelo y ánimo a los creyentes en tiempos difíciles.
En Salmos 46, 1, 2 se dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. La narrativa del arca muestra cómo, incluso en medio de los juicios más severos, Dios proporciona un camino de salvación y protección para aquellos que confían en Él. La obediencia de Noé al construir el arca y seguir las instrucciones de Dios resultó en la preservación de la vida humana y animal. Este acto de fe y obediencia es un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan para el bienestar de su creación, incluso en los tiempos más oscuros. El arca simboliza la promesa de un nuevo comienzo. Después del diluvio, Noé y su familia emergieron a un mundo limpio y renovado, con la oportunidad de comenzar de nuevo. Este tema de renovación es central en el mensaje del Evangelio. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La historia del arca anticipa esta promesa de transformación y nueva vida en Cristo. El refugio que Dios proporciona no solo es físico, sino también espiritual y emocional. En tiempos de angustia y tribulación, los creyentes pueden encontrar consuelo y seguridad en la presencia de Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz y protección divina son reflejadas en la seguridad que el arca ofreció a Noé y su familia durante el diluvio.